¿Cuál está la garganta bien molesta? O sea, nos hacemos una primera pregunta. ¿Realmente el negocio es negocio? O sea, sería el punto central, ¿no? Y para eso nos decimos, bueno, ¿cuánto es lo que gastamos y cuánto es lo que ingresamos? ¿Sí? Entonces, sobre esa base tendríamos la idea de si contamos con un buen margen de ganancias, ¿sí? Que justifique que este negocio sea negocio. Ahora, ese negocio, que puede ser bueno, la siguiente planteamiento es si es viable en términos financieros. O sea, pues se nos puede ocurrir un negocio genial, pero que no podemos disponer de los fondos requeridos, ¿sí? El análisis financiero tendría que ver con dos partes. Una, la factibilidad de ese negocio, ¿sí? Dado este flujo de caja. Ahorita voy a entrar con mayor detalle a estas cosas, ¿sí? Entonces yo primero lo que debo establecer es cuánto voy a gastar y cuánto espero ganar, ¿sí? Hago una síntesis de estos puntos y entonces me planteo, ahora, ese negocio, ¿cuánto capital requiere? ¿De qué fuentes se obtendrán los ingresos? ¿Cuáles son fuentes propias y cuáles van a ser objeto, van a obtenerse mediante préstamos, ¿sí? Haciendo un análisis de esto, aquí estaríamos hablando de la viabilidad financiera del proyecto, ¿sí? Y haciendo un cálculo de cuánto los ingresos o en qué medida los ingresos son mejores que los egresos, veríamos si la inversión es atractiva. Tenemos dos puntos. Va a repetirse. Uno, el negocio es viable financieramente hablando. O sea, puede ser que técnicamente sea bueno. Puede ser que los ingresos esperados sean apropiados. Puede ser que el margen de los costos alcanzan un nivel que me permita tener un buen margen, ¿sí? Y sin embargo, no contar con el capital requerido, ¿sí? Entonces el negocio no es viable independiente de si es muy atractivo o es un poco menos atractivo, ¿sí? Y el siguiente punto sería demostrar qué tan atractivo es ese negocio, ¿sí? Para los que llevaron evaluación de proyectos, este es un tema pues ya conocido, ¿sí? En evaluación de proyectos, ven una parte primera que se llama estudio del mercado. En estudio del mercado se estudia tanto oferta como demanda y comercialización, o sea, se ven esos tres aspectos. Y la idea de un proyecto es que ese proyecto en principio va bien si la demanda esperada de alguna manera es menor que la oferta existente, ¿sí? O de alguna manera si nosotros superamos a esa oferta existente, ¿sí? Esa sería la primera parte de si un producto tiene mercado. La segunda parte es el estudio técnico, ¿sí? O sea que ese proyecto, cuál va a ser su tamaño, dónde va a estar localizado y el diseño técnico del proyecto como tal, o sea, cómo se va de qué maquinaria se requiere, qué procesos, etcétera, ¿sí? La tercera etapa correspondería al análisis financiero, ¿sí? En el que se establecería esto mismo que estamos considerando aquí, ¿sí? Pues, nosotros hemos dirigido buena parte de la atención a lo que sería la primera etapa, el análisis del mercado. Hemos entrado en particularidades que pocas veces se tocan en un curso de evaluación de proyecto regular. O sea, se tratan de las cosas de manera más global, más general, este, y tal vez eso pues, sea apropiado para ese curso, pero en este curso la idea es que la estrategia anda por ahí escondida y tenemos que encontrarla. Entonces, para nosotros ese análisis se vuelve en un análisis vital. En evaluación de proyectos nos hablan después del estudio técnico, ¿sí?
Lo que es la parte del diseño ingeniería, pues tampoco se toca porque eso depende de cada uno de los proyectos. Y en ese sentido, jugarían un papel complementario y de lo que estamos haciendo ahorita, alusiones a la parte del análisis del negocio, que lleva un curso completo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes? A ver, lo hago como una pequeña encuesta. Genaro, ¿tú llevaste evaluación de proyectos o has llevado la evaluación de proyectos? No, maestro, no he llevado. Camila, sí. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Por cierto, ahorita que estaba hablando del diseño técnico, en el caso de la Facultad de Química es un tema muy fuerte, ¿no? De Creo que hecho, sí, tu, profe, la verdad. tu misma tesis tiene que ver con eso, ¿no? Ujú. Pues la mía sí está más enfocada en la parte de costos más que Estás en hablando muy técnica. quedito, Camila. Se escucha ¿Se quedito. escucha mejor? A ver, no. ¿No? Ay, Ya, ahí sí, la última. ahora sí. Ahora sí. Ujú. Ok. Pero decías, Camila. Ah, no, que mi tesis se enfoca más en la parte de costos más que en la parte técnica, pero sí están relacionadas. Ok, ok, ok. Ujú. ¿Y evaluación de proyectos en la propia maestría lo cursaste? Sí, ¿Sí? Ok. Carlos, ¿cero o sí conoces el tema? Tú estás en la maestría en planeación. Te deberían de haber Sí. sugerido evaluación de proyectos, ¿no? Todavía no tomo esa asignatura, es la que me falta. Pues tal vez debería haber sido de las primeras, pero en fin, está bien, ¿no? Edgar, Edgar no está por ahí, no, no, no. Te escucho, Edgar. Sí, bueno, ¿ya me escuchan? Bueno, Sí, ¿sí la conoces o no? Si quieres ponlo. Nada más sí, dice no, porque anda raro tu micrófono. Gustavo, tú eres industrial de tu escuela, ¿no? Tú sí llevas evaluación de proyectos. Sí, yo llevé evaluación de proyectos en la carrera y también la llevé ya en la maestría. ¿Con José Domingo? No, la llevé con el maestro Macedo. Allá, por allá. Leticia, sí Sí, acá, conoces. acá en Aragón. Sí. Leticia, tú sí llevaste evaluación. Sí, profesor. Ok. Luis Ángel, tú No, maestro, yo no. te la recomiendo, ¿eh? Sí, Yo. Este es tu segundo semestre. así es. Trata de pensar en esa para el tercer semestre, sería el complemento. Ujú. O sea, por una parte la parte técnica de mejora de procesos o de diseño de estrategias y por otra parte el comenzar a hacer un análisis desde un punto de vista económico de los proyectos o de las propuestas, ¿sí? Ujú. Y Marco, tú no, tampoco, ¿no? No, profesor, yo tampoco. ¿Y ya la llevaste? No, digo, ¿y la piensas llevar? Yo tengo la libre Sí, sí, el recomendación. siguiente semestre. Ujú. Y bueno, yo tengo una preferencia por un profesor, que es José Domingo, bueno, aquí no hablo de FES Aragón, de José Domingo Figueroa, ¿no? Palacios. Es una persona que tiene una consultora y que propiamente vive de la evaluación de proyectos, ¿sí? Entonces, va a la parte, vamos a decirlo así, conceptual o teórica, más la parte de las vivencias diarias, ¿no? Y muchos de los que podrían ser trufos ya de carácter profesional, ¿sí? Pero cualquiera de los profesores es un buen profesor. Lo que no es bueno es un vacío sobre ese terreno, ¿sí? De hecho, si yo ahorita comenzara a pensar que voy a hacer un examen a los alumnos que ya llevan evaluación de proyectos, estoy casi cierto de que los pescarían algunos detallitos muy relevantes y que no conocen, ¿sí? Pero no lo voy a hacer. Si yo quisiera hacer una evaluación de un negocio, no está planteada en esas diapositivas. Ujú.
Yo tengo unos costos y tengo unos ingresos. Dado eso, hay un margen. Vamos a ponerle cifras. Yo genero ingresos por 100,000 pesos. Ujú. Y mis gastos son del orden de 60,000. O sea, tengo un margen de 40,000 pesos. ¿Cuánto podría valer ese negocio? Así, con esos datos. O sea, les ofrecen el negocio y les dicen, mira, hay un ingreso de 100,000 pesos, hay gastos por 60,000, te queda un margen de 40,000, que es un buen margen. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por ese negocio? ¿Quién tendría una respuesta? Pues el valor justo quizás sería 480,000 pesos, ¿no? Porque serían los ingresos anuales. No, bueno, yo estaba pensando en ingresos anuales. Yes. Pero igual, o sea, estoy utilizando cualquier dato. O sea, los ingresos de un año, No en este caso necesariamente. serían los ingresos, si yo lo pensé en términos anuales, serían los ingresos de 12 años. O sea, tú recuperarías tu capital, o sea, compras ese negocio en 480,000 pesos y quiere decir que te regresa a ti tu capital 12 años después. O sea, lo tienes íntegro de nuevo. ¿No te parece muy largo? Sí, O sea, el mundo de los negocios es más cortoplacista, sí. No opera con números tan extendidos, ¿no? Ujú. Les hago un comentario, o sea, las tasas de interés para proyectos de infraestructura que corresponden al gobierno, ¿sí? Normalmente los periodos de los que se analizan son largos, 10, 20, 30 años. Los que llevan la evaluación de proyectos tal vez se los hayan referido así. Y es que de otra manera no resultarían efectivos, ¿sí? O sea, no, ningún proyecto pasaría las reglas de decisión, ninguno sería suficientemente atractivo como para invertir en él. Sí, estamos hablando de presas, de carreteras, de centrales eléctricas, etcétera, que requieren un gran volumen de inversión y requieren de plazos largos para recuperar esa inversión. Pero en el mundo Ah, tal vez habría que pensar en negocios especiales que podrían ser de minería o de otras características en los que queden a un nivel intermedio, pero vamos a decirlo así, en el mundo comercial, en el mundo de los productos de consumo, los plazos son mucho más cortos, ¿sí? Entonces, si yo invierto en una maquinaria, este, que es una forma de inversión, ujú, yo esperaría una recuperación no a 12 años, ni a 15, ni a 20, ¿no? O sea, los plazos en los que se opera son mucho más cortos. Digamos, esto no son reglas, pero la idea es que un proyecto de largo plazo en el sector privado es un proyecto de 7 años como máximo, ¿sí? O sea, 7 años ya es la eternidad, ¿sí? Ujú. Y lo que opera regularmente son de 5 años y para determinado tipo de proyectos, más de esos que se arman y desarman con mucha facilidad, serían de 3 años. ¿Sí? En 3 años recuperar tu inversión. Ujú. En proyectos, vamos a decir, los que vamos a estar topando aquí, serían del orden de 5 años y en algunos proyectos de infraestructura privados 7 años. Y dejamos aparte los proyectos de inversión gubernamentales, que ahí sí estamos hablando de plazos muy largos, ¿no? De 10, 20 años no son extraños, ¿sí? Son periodos que se consideran en la evaluación de proyectos. Entonces, si utilizamos estos criterios aquí, diríamos que un negocio ujú, en el que se tiene un ingreso de 100,000 y un egreso de 60,000 año con año, ¿sí? Entonces, el margen es de 40, lo multiplicamos por 5
y valdría 200,000 pesos, que en este caso corresponde al doble de las ventas, no necesariamente sería el criterio, ¿no? Eso depende de los costos de operación también, ¿no? Entonces, un negocio que se invierte 100, perdón, y que se gasta 80, el valor de ese negocio sería de 20, de 100,000 pesos. O sea, prácticamente el valor de ese negocio son sus ventas anuales, ¿sí? Ese sería un extremo cruel, ¿no? Con costos de operación muy altos, ¿no? Y la recuperación de los 100,000 pesos sería a lo largo de 5 años en los mismos términos. Suena a poquitito, pero son manejos comunes, ¿no? Y la otra cosa es de que no se trabaja vamos a llamarlas así, fantasías, de que, pero es que va a crecer el mercado, es que igual que pueden crecer las cosas, pueden ir para atrás, ¿sí? Y que ese negocio se caiga, ¿sí? Más que el quizá fue un floreciente negocio que pierda el dinamismo. Para negocios muy estables, podríamos extendernos un poquito en el plazo. Para negocios muy inestables, pues comienza uno a jugar con distintos factores, pero digamos, para mí el punto de partida sería 5 veces el margen de ganancias, así general, sin entrar en finezas, a cuánto entra en una bolsa y cuánto sale de la otra, ¿sí? Y multiplicado por 5, ¿sí? Aquí vamos a ver, para mí eso sería el punto de partida y para muchos casos el punto de cierre, ¿sí? Si estamos muy lejos de un nivel aceptable para nosotros, pues ya no tendría caso continuar. Pero vamos a hacer un poquito de más detalle, ¿sí? Sobre esto. Y aquí hablo de que, bueno, nuestro examen ha sido muy cualitativo y necesitamos hacer una valoración cuantitativa, ¿sí? Entonces, lo primero es el presupuesto de egresos, ¿sí? Y correspondiendo al presupuesto de egresos, primero los de inversión y más adelante van a aparecer los de operación, ¿sí? Pues, ¿cuánto capital se requiere para comenzar a pensar que el negocio exista, ¿sí? Entonces, comenzamos por activos fijos, lo que se conoce como activos diferidos y lo que constituiría el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, en activos fijos, pues vamos a considerar básicamente instalaciones y equipos, ¿sí? En activos diferidos, comenzamos a pensar en cosas que no son tangibles, como sería la ingeniería básica de detalle. Y decimos, bueno, yo gasté tanto en hacer los planos del local, planos de instalaciones, en hacer el establecimiento de las capacidades de los equipos, etcétera. Entonces, como no constituye algo tangible, como todo lo que está puesto aquí arriba, se les llama activos diferidos. Pues igual tal vez debió de haber sido un activo no tangible, ¿no? Sería un nombre tal vez más apropiado. Patentes y derechos, gastos de constitución, o sea, con el contador, etcétera. Todo eso constituirían los activos diferidos. Y finalmente el capital de trabajo. Tengo un negocio, entonces aquí es el local. Aquí son los estudios correspondientes y aquí podríamos la materia prima y otros suministros para tener, digamos, toda la línea de producción hasta antes de hasta producto terminado, ¿sí? E incluso ya entregado el producto a los clientes, cuentas por cobrar, etcétera. O sea, lo que necesitamos para que ese negocio funcione. Si lo queremos ver en términos muy elementales, es el cambio que necesitamos tener en la caja para comenzar a cobrar y entregar cambios, ¿sí? Entonces, me voy a ir a cosas así triviales, ¿no? Una tortillería, su capital de trabajo es la masa, el cambio que necesita ahí para hacer el cambio, para hacer la operación y la cantidad de combustible que tenga que tener almacenada, ya sea en forma de gas o de otro carburante. No se llama carburante, es otro combustible. Bien,
Muchas veces que errores cometemos, pues nos centramos mucho en los activos fijos, no le damos tanta importancia como la tienen a los activos diferidos e ignoramos el capital de trabajo. Y son negocios que empiezan con algo que se llama, que están cajeados, no tienen dinero para moverse, ¿no? O sea, ya está el negocio, pero no tienen cómo moverse. La siguiente parte serían los costos de operación. Los dividimos en tres: costos de producción, costos administrativos y costos de ventas. No estoy pretendiendo aquí hacer una explicación exhaustiva de qué qué es cada parte y cómo se considera contablemente, sino que yo estoy pensando, voy a poner un negocio o voy a hacer una ampliación sobre mi negocio. ¿Cuánto requiero en activos? ¿Cuánto requiero de activos diferidos? ¿Sí? La capacitación sería un activo diferido. ¿Y cuánto requiero para que ese negocio entre en operación? ¿Sí? O sea, yo requiero financiar la producción durante un mes y medio, depende del tipo de negocio del que estamos hablando, ¿sí? En el más elemental ahí está el capital de trabajo. Y lo mismo aquí, ¿cuánto te va a costar producir? ¿Cuánto te vas a llevar por cuestiones de tipo administrativo? ¿Y cuánto te vas a llevar por vender? O sea, las comisiones del vendedor serían parte de los costos de ventas. Si ya tenemos los costos, ahora lo que tendríamos que trabajar es los ingresos, ¿sí? Para los ingresos, ya lo habíamos platicado en otro momento, yo puedo trabajar sobre la base del costing, sobre la base del bargaining, que se llama, y sobre la base del pricing, ¿sí? Y no me gustan los términos, pero en fin, los puse. Entonces, fijación del precio basado en el costing, es el método más elemental, consiste en agregar al costo un margen porcentual con la ganancia deseada, ¿sí? Entonces voy a vender un producto, me cuesta 50, decido que un margen de ganancias razonable es del 10%, entonces vale a 55. Por otro lado, digo, no, espérame, es que el know-how, el saber cómo hacer las cosas es muy relevante, y entonces le voy a agregar un 20%. Si eso es viable, pues adelante. Fijación del precio basada en el valor. Entonces aquí yo parto más que de los costos internos, de qué es lo que se está manejando. Perdón, ese sería el pricing. Más que manejar los costos, esto me estaría manejando sobre esta base. Entonces, ¿cuánto vale el agua y garrafón? ¿Sí? Entonces diría, bueno, los Bonafont y agua no sé qué cosa, y la de Ciel, y todas las aguas andan en punto, ¿sí? Y sobre esos precios yo le puedo dar características particulares en el producto y manejarlo por arriba, o decir, bueno, esas son marcas reconocidas, yo me bajo un poquito con respecto a esos precios, ¿sí? Entonces estaría actuando sobre el criterio de price. Y la fijación del valor basada en el valor, value, para definir el precio, se hace una estimación de las ventas de las ventajas que le ofrece el producto al comprador y que indicaría cuánto o hasta cuánto está dispuesto a pagar. Ninguna de esas estrategias es la mejor, ¿sí? Que es lo que se plantea aquí abajo. Dice, por ejemplo, las constructoras, sobre todo cuando trabajan para el gobierno, pero también cuando trabajan para empresas privadas, lo que le piden a esta empresa constructora es un estudio de costos. Yo como ingeniero civil son parte de mis experiencias, ¿sí? Entonces hay un estudio de costos y sobre ese estudio de costos, un margen de costos. Esos serían los costos directos, mano de obra, materiales, equipo. Y después hacemos los indirectos que corresponderían a los gastos de administración. Le asignamos como un porcentaje y después agregamos una ganancia. Y esa ganancia se estima colocarla del 10 al 20%, ¿sí? Como el margen. Hay otro criterio que se llama administración costos por administración.
y en los cuales simplemente se va llevando un registro de los costos que se van teniendo, todos los costos que se vayan teniendo, y después sobre eso damos un margen de ganancia al constructor. O sea, el constructor hace su registro de costos y sobre eso, pero no los costos estimados, sino los costos que se van generando y sobre eso se le va pagando, ¿no? Y el tercer método del valuing, pues depende de cómo yo perciba que es el valor de mi producto. Entonces, si soy un médico afamado, así con muchos reconocimientos, cobro muy caro. Si es un servicio público, o sea, prácticamente no hay médicos sobre ese campo, es un caso caro. O sea, que actualmente es el caso de los médicos. Si uno estudiara por rentabilidad la carrera, rentabilidad no con base en negocios, sino venta de servicios profesionales, la carrera es la de los médicos, ¿no? Porque como estuvo cerrada las especialidades durante mucho tiempo, cualquier especialista cobra de 1,000 para arriba. 1,000, 2,000, 3,000 pesos por un mano en la cintura, ¿no? Por un servicio de poco tiempo. Entonces es un bien escaso, se van por el valuing, etcétera, ¿sí? Entonces habría una manera de establecer el precio y por el otro lado la cantidad estimada, ¿sí? Como estas son variables que siempre están son inciertas, un método de apoyo para hablar de cantidades, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, es incluir los costos fijos de los que hablamos. A ver, voy a explicar esta gráfica y después le damos interpretación, ¿sí? Aunque ustedes ya la conocen, ¿sí? Cuando comenzamos a hablar de costos, hablamos de costos en instalación, ¿sí? Costos de inversión, ¿sí? Esos costos de inversión tenemos que plantearnos cuál es la vida útil de ese equipo y sobre esa base de esa vida útil, o sea, antes de que necesitemos reponerla, la dividimos entre el número de piezas producidas y calculamos estos costos fijos. Después va a haber costos que no son fijos, que son variables, ¿sí? Que dependen, perdón, costo, no, ya. Va de nuevo, perdón, y está grabado, y lo voy a dejar en la grabación de equivocación. Costos fijos. Se produzca o no se produzca, en qué costos estamos incurriendo, ¿sí? Vamos a olvidarnos de los criterios de costos que planteamos hace un momento. Entonces decimos, a ver, si yo no produzco, de cualquier manera, ¿cuáles son los costos en los que voy a incurrir? ¿Sí? Entonces tengo los gastos de renta, tengo los salarios del personal y tengo no sé, algún costo de tipo administrativo y digo, eso, si el negocio está cerrado, de todas maneras son costos en los que yo voy a incurrir. Que es el caso de la quiebra de muchos de los negocios ahora en la pandemia, ¿no? Entonces, quien no era propietario del local no tiene flujo de recursos para estar pagando la renta mes con mes, que no se la van a perdonar, ¿sí? No sé qué pase con la luz, no sé qué pase con el agua, pero tal vez haya otros costos del personal que está sin laborar, ¿sí? Entonces son costos fijos. Después, estando en la operación, la cantidad que se gaste no tiene por qué ser una línea recta. Se acostumbra a representar como una línea recta. Es pensar que son proporcionales al número de unidades producidas, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que sí calcular los costos de los materiales, el costo del equipo y el costo de la mano de obra, ¿sí? Más el costo de la administración de esa producción, ¿sí? Y sumando esos tres costos, tendríamos un costo variable, ¿sí? Entonces repetimos, costo de mano de obra, costo de materiales, ahí en los materiales podría ser la materia prima más algún otro insumo, el gas,
que se esté consumiendo. Y hacemos el cálculo. Sumamos estos dos y decimos, bueno, entonces los costos de operación totales, ¿sí? Sería la suma de los costos variables más los costos, más estos otros costos. Para hacer la suma en total, hacemos partir esta recta desde el punto, como punto cero, correspondería al de los costos fijos. Entonces tenemos eso. Estimamos o consideramos que la venta puede ser variable. De alguna manera, mediante alguno de sus criterios, ya fijamos el precio, ¿sí? Y entonces trazamos la curva de ingresos. Entonces, si no vendemos nada, pero los ingresos son de cero, y si comenzamos a vender mucho, pues los niveles serían por acá. Hacemos esta curva y en el cruce es lo que se conoce como el punto de equilibrio. Si ese punto de equilibrio desde nuestro sentir resulta muy alto, pues desde aquí paramos el negocio, no va a ser negocio, ¿sí? Y hay casos en los que decimos, bueno, yo tengo un problema de costos, ¿sí? Tendría que reducir estos costos para que el punto de equilibrio baje, ¿sí? Si el punto de equilibrio se encuentra en un lugar en el que yo digo, ese negocio, ese nivel de ventas es alcanzable, ¿sí? Entonces voy a entrar a esta etapa y es un negocio viable. Es un punto de referencia muy interesante que nos permite establecer una relación entre costos e ingresos, ¿sí? No simplemente, ¿cuánto se gasta? ¿Se produzca o no se produzca? ¿Y cuánto cuesta hacer una producción? Aquí lo ponemos como una línea, puede ser por evento. O sea, cada evento, si estoy pensando en el salón de fiestas, pues lleva ciertos costos, ¿sí? Y genera ciertos ingresos. Entonces habría aquí como escaloncitos, más que líneas rectas. Pero podemos simplificar y hacerlo proporcional, ¿sí? Bueno. Todo esto que hemos planteado es un estudio de costos y de ingresos, ¿sí? Hasta lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cuánto se lleva en la operación? De aquí sacamos información para obtener costos fijos y costos variables. No directamente como lo estaba haciendo, un error de mi parte, una disculpa. Y después, de alguna manera, nos inventamos, y lo digo tal cual, nos inventamos un ingreso. ¿Por qué? Porque todo lo anterior, digamos que podemos investigarlo y obtener un costo razonable. Las ventas pues, son una de las incógnitas, ¿no? O sea, nunca estamos ciertos de cuáles van a ser los niveles de ventas, ¿sí? Ojalá y todos los negocios fueran muy exitosos desde el principio, además, pero pues, no necesariamente es el caso. Y aquí utilizamos esto como un elemento de apoyo para ver si el negocio va a funcionar o no va a funcionar, ¿sí? El siguiente planteamiento es hacer el análisis financiero. Ya tengo costos y ya tengo ingresos. Ahora,